Análisis. Gracias, Mari, porque estuviste muchos días analizando, extrayendo los datos de mucha dificultad acceder. No hay, empezando por ahí, Oscar, una base de datos asequible en el Congreso que le diga al ciudadano de manera, vamos a decirlo, que facilite, pues, que exponga el trabajo de los diputados. Tampoco. Nos encontramos con esos días y días procesando la información, Mari Montijo. Sí, bueno, primero que nada felicitar a Mari y también a Priscila Cárdenas por el gran trabajo que hicieron, uno en exponer cuánto nos está costando todo este andamiaje de asesores, asistentes, etcétera. Y Esa es una parte, ¿no? Hay sí, otros datos. que eso es otra parte. La página del Congreso o el seguimiento del Congreso nunca ha sido fácil. ¿Por qué? Porque está hecho de una forma de que parecería ser que los diputados solamente ven hacia adentro, no ven hacia afuera, y el trabajo que hacen de socialización, pues es muy poco, ¿no? Un legislador tiene básicamente tres funciones, que es presupuestar, fiscalizar y legislar. En presupuestar, que es la primera que tienen que hacer en el periodo ordinario que termina en diciembre, pues yo te diría, pues fue un presupuesto al cual básicamente no le cambiaron nada de lo que mandó el Ejecutivo. En su primera turno al BAT para presupuestar, pues hicieron un trabajo muy pobre, de poca socialización, de poco análisis, de poca discusión, y parecería ser que lo que lograron es que asignaran obras a ciertos municipios sin entrar a fondo. Anoche escuchaba con detenimiento lo que decía la coordinadora de la bancada más importante, decía, es que así me presentaron el presupuesto y no pude hacer nada, ¿no? Con todo respeto para la señora, ella es diputada y en ningún momento se paró en el pleno a decir, yo quiero que se reduzca la partida fulana de tal o que se reduzca las asignaciones de 99,000 pesos por diputado a 50,000 pesos por diputado para contratar asistentes. O sea, la parte de declararse víctima de una administración de que no le dio la información, yo creo que ese papel de víctima no le queda. La parte importante de presupuestar, yo te diría, lo hicieron un trabajo superficial, poco profundo, porque además, ahorita que vemos los exhortos, vemos un exhorto de Nueva Alianza donde dice, señora gobernadora, por favor, asígnele en el presupuesto dinero para combatir la deserción escolar en educación básica y media superior. Un diputado pidiéndole al Ejecutivo que presupueste. El trabajo el Ejecutivo propone y el diputado dispone. Aquí, con todo respeto, ese exhorto debe haber sido, señores diputados, pongámonos abusados al momento de presupuestar, de asignar los recursos necesarios para esta función. Entonces, en la parte de presupuestar, yo te diría, hicieron un trabajo mediocre en el mejor de los casos, y la otra parte es con una socialización muy pobre. La ley orgánica los obliga a tener una agenda mínima común de una legislatura y de cada periodo, pero dentro de esta agenda mínima viene qué iniciativas van a hacer, cuál es el efecto deseado y cómo las van a socializar. ¿Cuándo has visto que un diputado vaya de esta legislatura y presente ante la sociedad cuál es la ley que quiere hacer, cuáles son los efectos y recoja o recabe todas las inquietudes para mejorar esta iniciativa? Esta legislatura en esa parte, en cumplimiento de su ley orgánica, ha quedado de ver. De fiscalizar no hablamos porque pues, no han hecho nada en el tema de fiscalización. ¿Podemos o no estar de acuerdo con ese que caería dentro del ramo de fiscalización con el famoso juicio político que intentaron hacerle a Maloro? El que los diputados no se hayan presentado y se haya ganado por el tecnicismo de falta de quórum, sí, también es una mentada. El diputado tiene que dar la cara y si quieren negarse a
A votar, a pues. votar, Pero lo tiene que hagan. explicarlo. Pero no lo explicaron y el esconderse debajo de la mesa es patético. Ahora vamos a hablar de legislar. Mencionaban ahorita de que llevan tres iniciativas que vienen de los diputados, y ahorita vamos a hablar del resto. La primera iniciativa es una efeméride, que por cierto se hizo sin trámite de comisión, sin lograr, como marca la ley orgánica y como marca el buen derecho, fundamentar por qué era de urgente y obvia resolución. Lo hicieron el 2 de octubre, lo presentaron en caliente, vámonos, votamos y una efeméride lo hicieron una ley. ¿Cómo cambia la vida del ciudadano sonorense a partir de eso? En nada. Es un acto político, es una buena declaración. Creo que un pueblo que no conoce su historia. Sí, está condenado. Pero hasta Sí, ahí. Pero hasta ahí. sí, pero luego tenemos esta reforma que hicieron en diciembre de matrimonio infantil, con la cual yo creo que está mal fundamentada, pero lo hicieron también sin trámite de comisión. ¿Pero cómo? La presentaron ese día, no discutieron el fondo, discutieron si se debía obviar el trámite de comisión o no, y nunca entraron al fondo porque además el diputado que lo presenta, entre otros argumentos, dice, como voy a prohibir el matrimonio infantil, con esto se va a reducir el embarazo adolescente. Por Dios, espero, ojalá y se logre porque es un problema. Pero la correlación de sus argumentos, de su exposición de motivos, pobre por cierto, contra la realidad, creo que nos queda de ver. Sí sería bueno que prohibiera, por ejemplo, que un maestro se casara con su alumna, ese tipo de cosas donde hay una disparidad. Le faltó debate, pues. ¿Y la otra Sí, cuál es? La de María Dolores. Y la otra de María Dolores, que es una reforma constitucional, la cual es bueno porque estamos poniendo foco en el tema de los derechos de la mujer. Pero también tenemos que tener cuidado en estos atentados contra el lenguaje que estamos haciendo, porque ya no queremos hablar de los derechos del hombre, ahora hablamos de los derechos del hombre y la mujer. Si nos veamos al lenguaje, a la Real Academia Española de la Lengua, pues en realidad cuando hablamos de derechos del hombre se sobreentiende hombre y mujer, y cuando hablamos de derechos del niño son niños y niñas, no es que no tenemos que especificar hombre, mujer, niño, niña o chiquillo, chiquilla, como diría Fox. Y además, estos derechos que ya existen en la Constitución Federal y se respetan, pues en realidad no viene a cambiar de forma sustantiva, porque la única forma de cambiarlo es vía la educación. El tema de derechos del hombre y de la mujer y el buscar equidad de género sí logra focalizar el punto en decir, aguas, hay que tener los derechos de la mujer en mente y hay que tener una igualdad sustantiva, etcétera, etcétera. Y por lo menos en el caso de María Dolores sí pasó por un trámite de comisión, es una iniciativa bien redactada y con una exposición de motivos clara. Válgame, pues por lo menos. Pero por otro lado, debo de decir, hay temas muy importantes que este Congreso no ha tocado. Tenemos mejora regulatoria, tenemos el sistema anticorrupción, que por cierto ya están convocando un nuevo comité de selección sin haber solucionado los problemas que trae la ley. Quienes integren el nuevo comité de selección van a tener los mismos problemas que tuvieron los anteriores porque no cumplen los requisitos por una ley más redactada. Y a decir de María Dolores, en mayo van a empezar, una vez ya habiendo cometido el pecado, van a empezar a socializar el tema cuando eso se debió haber hecho antes. No se está hablando de Istezón, no se está hablando de Unison, no se está hablando de un presupuesto base cero, no se está hablando de una reforma al sistema de justicia penal que tenemos Medio ambiente. que viene a nivel federal, pero a nivel Sonora tenemos mucho que hacer. No se está hablando de los grandes problemas que sí aquejan a los ciudadanos y a los municipios, porque eso de que fue un presupuesto municipalista, no se cambiaron los factores
Para concluir, de ¿qué conversión. qué recomiendas a los diputados? Porque me veo que está, ¿Qué ¿cuál es tu? recomiendo a los diputados? De que vuelvan a cuál es su función básica: presupuestar, fiscalizar y legislar. ¿No lo están haciendo? No lo están haciendo. Los exhortos son declaraciones de índole político, los cuales se vale, pero no es un trabajo legislativo. El trabajo legislativo tiene que ver con estas tres funciones, y cuando vayan a legislar, que es muy importante, socialicen, consulten, se abran a la ciudadanía y usen estas técnicas de parlamento abierto. El decir, nos dejaron esto, o decir, no me dan la información, cuando un diputado en el pleno puede pararse y decir, sugiero de que se cambie el presupuesto del Congreso de 600 millones a 500 millones de pesos, lo pueden hacer. El argumentar de decir es que ya bajamos el presupuesto, nos quieren jugar el dedo en la boca. El presupuesto del Congreso sí bajó, pero porque antes el ISAF estaba considerado dentro del presupuesto del Congreso y ahora no está. Entonces, como el ISAF lo presupuestamos aparte, nos están vendiendo que ya bajaron el presupuesto del Congreso. No es cierto, el Congreso sigue gastando lo mismo, sigue siendo habiendo un obeso. gasto discrecional. Ayer lo aceptaba Ernestina, ¿no? Sigue siendo obeso, sigue Sigue, siendo burocrático, no se le ha tocado nada. Y todos estos temas sí, que traes tú en el ambiente, digo, es preocupante. A ver, en verdad que, que los diputados no tengan esa conciencia legislativa. no tiene Oscar, esa a ver. conciencia legislativa, y además, te voy a poner un ejemplo. En este presupuesto que hicieron en diciembre del año pasado teníamos dos temas prioritarios, que además se lo habían prometido. En el tema de seguridad no le asignaron un peso extra a la Fiscalía. En términos reales Aparte. fue menor. Tenemos una transición a un sistema de justicia laboral, el cual va a pasar de las juntas de conciliación y arbitraje al Poder Judicial. No le asignaron un peso al Poder Judicial para que lleve a cabo esta función. ¿Dónde está el presupuesto pensando en las prioridades? Nueva Alianza estaba muy preocupado por la deserción escolar, creo que todos lo estamos, sobre todo a nivel media superior. No le asignaron un peso y ahora van a venir a decirnos, es que el Ejecutivo no se lo hizo, señores, ellos presupuestan. Exactamente. Están quedando rebasados. ¿Eh? Están quedando rebasados por lo que veo. O la curva de aprendizaje está siendo muy, muy alta. Oscar, te Sí, agradezco mucho, de bueno, verdad. Como siempre, tengo sí. que ir a corte Ok, sí. y volvemos ya con el tema de la consulta pública. Y por supuesto, si esa información se actualiza después, ahí la subimos en nuestras redes. Con permiso, volvemos.